A ver, pensemos en algo. ¿Cómo nos formamos una opinión sobre un tema, pues, complicado? Muchas veces la clave está en la historia que nos cuentan los medios. Y hoy, precisamente, vamos a ver cómo funciona esto con un caso de estudio que es de verdad fascinante, el de los invernaderos en España. Y aquí está el centro de todo el debate. Por un lado, oímos hablar de la huerta de Europa, un sector agrícola que es vital, que alimenta a millones de personas. Y por otro, nos llegan titulares muy duros que hablan de explotación, de contaminación. Vamos, un infierno. Dos realidades que parecen totalmente opuestas. Pero, ¿cómo puede ser? Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender la controversia. Luego veremos cómo los medios construyen su relato y qué dice el sector para defenderse. Analizaremos por qué hay una brecha tan enorme entre las dos versiones, qué solución se propone y, al final, por qué esta historia nos enseña mucho más que una simple lección de agricultura. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. Nos vamos a la provincia de Almería, en el sureste de España. Pensad en el lugar, un clima súper árido, una concentración de invernaderos que se ve desde el espacio y además está justo en las rutas de inmigración. Es básicamente el cóctel perfecto para llamar la atención de los medios. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, ojo a esta cifra, 6.200 millones de euros. Es un gigante económico que abastece a casi la mitad de la población europea. El impacto es brutal y por eso cualquier noticia, sea buena o mala, tiene una repercusión inmensa. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a meternos en el meollo. ¿Cómo se construye la historia que normalmente nos llega a nosotros, al público? Porque a veces la forma en que se presenta una noticia es casi tan importante como la noticia en sí. La clave de todo esto es un concepto que se llama teoría del encuadre o framing. Y a ver, no se trata de que mientan, o no necesariamente. Es más una cuestión de seleccionar, de decidir en qué pones el foco y qué dejas en la sombra. Y al hacer eso, claro, los medios crean un marco, una especie de lente a través de la cual vemos la realidad. Y esta imagen lo deja clarísimo. Es una nube de palabras con los términos más usados en las noticias sobre el sector. Fijaos, denuncia, ilegal, condiciones, contaminación. El lenguaje es abrumadoramente negativo. Y claro, si lo oyes una y otra vez, se acaba construyendo una narrativa muy concreta y a menudo bastante sensacionalista. Y claro, uno se pregunta, ¿y de dónde sale toda esta información? Pues este gráfico es muy revelador. Si sumamos, más de la mitad de las fuentes son trabajadores, ONGs u otras noticias que se citan entre sí. En cambio, a los dueños de las fincas, a las cooperativas o a los expertos académicos, se les pregunta mucho menos. Esto ya de por sí crea un desequilibrio informativo desde el principio. Pero claro, toda historia tiene dos caras. Así que ahora vamos a ver la otra versión, la del sector agrícola, que intenta contar su historia no tanto con titulares, sino con datos y con estudios científicos. Una de las críticas más típicas, ¿no? El tema de los pesticidas. Pues bien, los datos del sector cuentan otra cosa. Después de una crisis muy gorda en 2007, la región se puso las pilas y se convirtió en líder mundial en control biológico. O sea, usan insectos buenos para combatir las plagas. Una transformación radical que, curiosamente, no suele salir mucho en los titulares. Otro de los grandes debates, el agua. ¿Están dejando seca una zona que ya de por sí es un desierto? El sector responde con datos de eficiencia. Resulta que gracias a tecnologías como el riego por goteo, su consumo de agua es muchísimo más bajo que el de otros tipos de agricultura en España. Y llegamos al tema quizá más peliagudo de todos, la mano de obra. La narrativa mediática suele centrarse en la ilegalidad, en la explotación. El sector, por su parte, contrapone esas ideas con sus estadísticas de contratación legal y salarios que, según ellos, son competitivos en Europa y desde luego mucho más altos que en países competidores. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. Si todos estos datos existen, ¿por qué las dos narrativas son tan distintas? ¿Por qué una de las historias nos llega mucho más fuerte que la otra? Esta diapositiva es una locura, es fascinante. Fijaos bien en las barras, nos muestran una tendencia que no tiene ningún sentido a primera vista. A medida que aumentaba el número de estudios científicos positivos sobre el sector, también aumentaba el número de noticias negativas. En lugar de que la ciencia cerrase la brecha, parece que la hacía todavía más grande. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues no hay una sola razón, es más bien una mezcla de varias cosas. Para empezar, el sensacionalismo vende. Una crisis siempre llama más la atención que un dato técnico. Luego está la competencia económica con otros países. Y como ya vimos, hay un sesgo clarísimo en las fuentes que se eligen. Se prefiere el drama al análisis experto. Vale, hemos descrito el problema, que no es pequeño, pero ¿hay solución? Pues el estudio que estamos analizando no se queda solo en el diagnóstico, sino que propone un modelo para que el sector pueda gestionar mejor su reputación y comunicarse de otra manera.
La propuesta se llama Modelo Proactivo de Detección y Gestión de Crisis. El nombre suena un poco técnico, lo sé, pero la idea es bastante sencilla y, la verdad, muy potente. En lugar de estar siempre reaccionando a las noticias negativas, se trata de anticiparse, de ser transparente y de tomar el control de tu propia historia con información que se pueda verificar. Y aquí vemos cómo se pone en marcha. Es como un círculo que se retroalimenta. Primero, detectas los posibles riesgos de imagen. Luego los mides con indicadores claros. Si hay un problema, lo corriges de raíz antes de que se haga grande. Y sobre todo, comunicas de forma proactiva lo que estás haciendo, lo validas con estudios científicos y mantienes esa comunicación a lo largo del tiempo. La idea es ir rompiendo ese desequilibrio informativo poco a poco. Y ya para ir terminando, es clave entender que esto no va solo de tomates y pimientos, es una lección fundamental para cualquiera que consuma información hoy en día. De hecho, el propio estudio lo resume de forma muy clara. Dice que el uso sesgado de la información en un sector tan delicado como el de la comida puede provocar crisis enormes, con consecuencias económicas y sociales muy graves. Es que hay mucho en juego. Al final, la idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta. La historia de los invernaderos es un ejemplo perfecto de cómo cualquier tema, da igual lo complejo que sea, se puede simplificar y encuadrar en una narrativa determinada. Nos recuerda que es súper importante ser críticos, buscar diferentes fuentes y preguntarnos siempre, ¿qué parte de la historia me estoy perdiendo? Esta es la historia de cómo se cuenta la vida de un tomate. La pregunta que flota en el aire es ¿cuántas otras historias que consumimos cada día sobre temas que no tienen nada que ver están siendo moldeadas por un encuadre parecido? La respuesta a esa pregunta, depende de la curiosidad que tengamos para buscarla.